Hola, amada familia, qué bueno poder llegar hasta donde estás en este momento, hasta tu corazón y compartirte una palabra práctica, fresca y motivadora de parte de Dios. Estoy convencido que Dios va a transformar tu vida en esta temporada y que serás una mejor persona, más preparada para las conquistas que Dios tiene para ti. Pero vamos a hacer hoy nuestra declaración de fe. Di conmigo: Señor, estoy listo para oír tu palabra, para creer tu palabra y para vivir tu palabra. Porque yo he sido escogido para victoria y no para derrota, para salud y no para enfermedad, para prosperidad y no para escasez, porque yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartir contigo una palabra que he titulado tiempos de abrigo. Tiempos de abrigo. Cada uno de nosotros hemos podido ser testigos en algún momento de algún deportista que en la mejor etapa de su carrera, que tal vez en el partido más importante de su equipo se lesionó. Y cuando personas que son claves para que los equipos ganen se lesionan, y cuando las personas mismas entienden que no van a poder seguir jugando, su cara se llena de frustración, porque por dentro su corazón se abate. No solo su cuerpo se lesiona, pero también su corazón. Hemos visto cómo grandes basquetbolistas han tenido que salir de juegos y dejar temporadas inconclusas. Hemos visto cómo deportistas, como aquellos que conducen carros, pilotos de carros, y en diferentes deportes vemos cómo a algunos de ellos les toca ausentarse por días para recuperarse de su lesión, a otros les toca ausentarse por semanas, a otros meses e incluso algunos años. Pero cada uno de ellos, me aseguro o estoy seguro que en su corazón están pensando el día que volverán. Están preparándose para que el día que puedan volver a jugar, volver a hacer lo que antes hacían, lo hagan lo mejor posible. Y somos testigos que algunos de ellos lo logran. Regresan y cuando regresan son mejores jugadores. Los récords que no habían logrado antes de su lesión los terminan alcanzando después de su lesión. Pero tampoco podemos olvidarnos de aquellos que no lo logran. Se recuperan físicamente, pero su corazón no se recupera. Y cuando su corazón no se recupera, no importa que el cuerpo pueda hacer más, ya no se puede hacer. Y de eso te quiero hablar hoy. Como algunas veces nosotros en la vida, por alguna lesión, alguna circunstancia, algún problema, algún conflicto, nos tenemos que retirar. Nos tenemos que retirar para recuperarnos, nos tenemos que retirar para renovar nuestra fuerza, nos tenemos que retirar para reconstruirnos. El problema es que algunos ya no regresan igual, ya no son fuertes como lo eran antes, pero otros sí lo logran. Otros salen de sus procesos, otros salen de sus problemas y logran levantarse en el nombre de Jesús. Y yo quiero declarar que tú vas a ser uno de ellos, uno de los que, aunque le ha tocado retirarse del juego, aunque le ha tocado retirarse de la batalla, aunque tal vez estás en un proceso de restauración, vas a volver siendo una persona más fuerte y más capaz de lo que antes eras. Quiero leerte de la Biblia un versículo y dice el Salmo 91, versículos 1 y 2: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Wow, qué palabra más poderosa esta. Palabra donde Dios nos está diciendo a través del escritor, del salmista, que nosotros podemos ir bajo la sombra, bajo el abrigo de Dios. Por eso he titulado esta enseñanza Tiempos de Abrigo. Porque cuando uno necesita, después de un tiempo de frialdad, calentarse, cuando uno necesita restauración, cuando uno necesita volver a comenzar, no hay mejor lugar que estar bajo el abrigo de Dios. De pronto hoy Dios se tiene en un tiempo de abrigo, un tiempo bajo su cuidado, un tiempo bajo la restauración. Estábamos hablando de los deportistas que les toca en algún momento apartarse del juego, y les toca apartarse del juego. ¿Por qué? Porque se han lesionado o porque necesitan mejorar algún área específica. Me recuerdo la historia de un gran golfista que se retiró por unos años para reconstruir su swing, para reconstruir su técnica de jugar, y después de haber tenido una pausa por tiempo y estar bajo el abrigo de un entrenador, bajo el abrigo de expertos, pudo volver siendo un mejor jugador.
Y yo quiero declararlo en el nombre de Jesús, que eso es lo que te va a pasar a ti. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿será que necesitabas este tiempo de abrigo que Dios ha permitido en tu vida? ¿Será que estás frío? ¿Será que espiritualmente has estado débil? ¿Será que hay cosas que no están bien en ti que sabes que Dios tiene que cambiar? ¿Será que lo que necesitabas era un mantenimiento? Y ahora, recordemos algo importante. Un vehículo necesita mantenimiento. Tú no puedes tener un carro y olvidarte de llevarlo al taller de mantenimiento y nunca cambiarle el aceite, nunca cambiarle las bujías. Y de pronto las mujeres que me están escuchando no entienden lo que estoy diciendo, algunas sí. Pero un carro necesita mantenimiento, un carro necesita esa atención. Un carro que no se lleva a mantenimiento por un periodo largo de tiempo es un carro que va a terminar arruinándose. Tú y yo necesitamos tiempos de abrigo porque necesitamos mantenimiento. No podemos negar que hay momentos donde nos enfriamos espiritualmente, donde tal vez entramos en una rutina que nos cansa y nos aburre, y a menos de que entremos en un tiempo de abrigo, bajo el abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. A menos de que nos metamos en ese tiempo con Dios, nos vamos a quemar, como un carro que se puede llegar a fundir. Por ejemplo, un avión también. Los aviones necesitan mantenimiento. Después de ciertas horas de vuelo hay que llevarlos al mantenimiento para asegurarse, los dueños de ese avión, sea una compañía o una persona, de que ese avión va a volar seguro. Algunas veces nosotros queremos seguir volando en la vida. Entramos en el activismo de este mundo y no nos detenemos hasta que nos detiene algo. Puede ser que te haya detenido una enfermedad, una circunstancia difícil, como las circunstancias que podemos estar viviendo hoy, donde te obligan a detenerte porque tú no te quisiste detener. Quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios te está dando la sabiduría para entender cuándo debes de parar y para entender que necesitas mantenimiento. Los tiempos de abrigo son tu descanso en la noche, por ejemplo. Tus tiempos de abrigo son en el momento que ya decides apagar tu teléfono, apagar la televisión y dedicarte a descansar, dedicarte a tu familia. También los tiempos de abrigo son tu día de reposo semanal. Todos necesitamos un día de reposo semanal. Pero no paramos muchas veces. El activismo de este mundo, el ruido de este mundo. ¿Sabes que hay circunstancias alrededor nuestro que algunas veces nos hacen parar y no hay ruido porque todo el mundo tuvo que parar por alguna crisis que ocurrió, como la que estamos enfrentando hoy? Y uno se pregunta, ¿por qué ahora sí puedo tener la paz que antes no tenía? Aunque estoy preocupado por cómo voy a enfrentar mis responsabilidades, pero en medio de todo esto tengo paz. Tengo la paz de que Dios está conmigo. ¿Sabes que estaba viendo un reportaje acerca de Venecia? Y en Venecia, por toda la contaminación que había en las aguas, no llegaban delfines, no llegaban animales. Y hoy, después de que la humanidad, y en ese caso de esta ciudad de Italia, tuvieron que parar, las aguas que antes eran turbias hoy están claras y los animales que no llegaban hoy están llegando, porque ha habido un tiempo de abrigo. Ese tiempo de abrigo lo necesitamos cada uno de nosotros. Es cierto, tú puedes decir, pastor, pero es que el tiempo que estoy viviendo me parece una pérdida. Estoy perdiendo el tiempo, no estoy produciendo. Estoy teniendo que quedarme en mi casa, me despidieron de mi trabajo, mi negocio no está bien. Para mí eso no es algo productivo. Tal vez no es la mejor circunstancia, pero muchas veces vas a producir no produciendo. Estaba escuchando con la crisis que ha habido en el mundo entero acerca de este coronavirus, una persona decir, hoy es quizás una de las pocas oportunidades en la historia de la humanidad que quedándote en casa puedes salvar al mundo. Así que no cometas el error de hacerlo mal. Y pensaba en cómo algunas veces cosas que debemos de hacer y que parecen una pérdida son una ganancia. El descanso no es una pérdida, es una ganancia. Tu día de reposo no es una pérdida, es una ganancia. Es un tiempo de abrigo bajo el cual vas a estar con Dios, en el cual Dios te va a guardar, te va a calentar, Dios te va a proteger. Hay empresas, por ejemplo, que venden más cerrando el día de reposo que abriendo los 7 días a la semana. Empresas que han logrado más que otras. ¿Por qué? Porque han confiado en que bajo el abrigo de Dios estamos más seguros. Quiero declarar en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero declararlo para ti, que en el abrigo de Dios, protegido bajo las alas del Altísimo, estás seguro.
Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, tu familia está segura, no te va a ir mal, Dios te va a guardar y te va a proteger. Pero en la Biblia también encontramos la historia de un hombre, y quiero hablar de él, del rey David. Un hombre que tuvo que meterse en un tiempo de abrigo varias veces en su vida, aislado. Algunas veces tuvo que meterse a ser restaurado porque estaba lesionado. Algunas veces las circunstancias lo metieron a él en un tiempo de abrigo. Algunas veces fue una cueva, otras veces fue un aislamiento de los demás. Pero Dios usó todo esto para levantarlo. Ahora, quiero recordarte algo. Tus tiempos de abrigo, tus tiempos bajo la protección de Dios tienen un futuro, un comeback, un regreso. Y quiero declarar que el regreso de tu vida y de tu familia después de este tiempo de abrigo va a ser un mejor regreso. Vas a lograr más de lo que has logrado antes. Dios no te tiene en reposo, Dios no te tiene en descanso, Dios no te tiene aislado por tenerte, Dios te está mejorando. Es como un carro que meten a un taller para hacerle unos upgrades, para hacerles unos avances en su tecnología, para hacerle mejoramiento. Cuando ese carro sale del taller, ese tiempo perdido en el taller no es tiempo perdido, es tiempo ganado porque sale siendo mejor. Declaro que así te va a pasar. Tu familia será mejor, tus hijos serán mejores, tus finanzas van a tener más orden en el nombre de Jesús. Pero tomando la historia de este hombre llamado David. David era un jovencito a quien Dios escogió y ungió como rey de Israel. Te quiero contar algo. David fue embestido espiritualmente como rey, pero la investidura práctica llegó muchos años después. O sea que hay cosas en tu vida que no pasan en el momento que Dios te las dice o te las promete. José recibió sueños, por ejemplo, pero él no llegó a cumplir los sueños. Cuando los tuvo pasaron años, así que tranquilo, si tus sueños no se han cumplido, si las promesas de Dios no han llegado para ti, no significa que Dios se olvidó de ellas. Estás en proceso, estás en el abrigo, estás siendo formado, como un niño en el vientre de su madre, formado, sin que nadie vea lo que está pasando. Ahí está habiendo una transformación, una formación, y lo mismo Dios está haciendo con tu vida. Y en el caso de David, le tocó ser formado. Le tocó bajo el abrigo, bajo el aislamiento, prepararse para su victoria. Y nos cuenta la Biblia que él era el pastor de las ovejas de su papá. Y aunque era el pastor de las ovejas de su papá, en ese aislamiento, en esas praderas, en esos campos, Dios estaba haciendo algo. Y quiero contarte que Dios está haciendo algo en tu vida. Aunque parece que no, Dios lo está haciendo. La clave está en tu actitud, qué es lo que tú estás aprendiendo y cuál es tu confianza en tu tiempo de abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y me imagino que David lo decía así. Cuando venían los ataques hacia o en contra de las ovejas de su papá, David podía decir, el Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza. Luego se dio la oportunidad de David enfrentar la batalla que lo llevó a su victoria. Lo catapultó hacia su destino. Un día su papá le pide que deje de pastorear las ovejas y que vaya donde sus hermanos a llevarle alimentos. Había un grandulón que estaba atacando o estaba amenazando a los israelitas llamado Goliat. Nadie quería pelear, todos tenían miedo. Y esa es la clave, cuando tú estás en tu tiempo de abrigo y te fortaleces en Dios y sales a pelear las batallas, vas a ser más fuerte que los demás, te vas a atrever más que los demás, vas a tener capacidades que otros no tienen. Así que este tiempo que estás viviendo, tal vez por falta de empleo, tal vez porque el negocio donde tú estabas cerró, o tal vez porque las circunstancias han cambiado, te mudaste de país y parece que no hay oportunidades para ti, quiero recordarte, este tiempo de abrigo te va a sacar siendo más fuerte. Y David llegó allí y todo el mundo estaba friqueado, freak out, pero David tenía todas las ganas y la intención para pelear. Y dice la Biblia que él se ofreció como voluntario. Valientemente dijo, yo voy a pelear. ¿Quién es ese filisteo incircunciso que está amenazando los escuadrones del Dios viviente? Y dice la Biblia que lo llevaron frente al rey y el rey le preguntó que qué quería hacer. Él dijo, voy a pelear. Y le dijeron, no puedes. Todo el mundo le dijo, no puedes, David, tú no eres capaz. Recuerda algo muy importante. Algo valioso que debes de guardar en tu corazón. No importa lo que la gente diga.
lo que importa es lo que Dios dice y lo que tú crees. Tal vez la gente te descalifica porque tú eres más pequeño, porque tienes menos educación, porque tu casa, tu familia no es una familia con muchos recursos. Y tú dices, ¿será que yo voy a poder? Te quiero decir algo, aquí no es lo que la gente dice, ni lo que tus recursos dicen, ni tu capacidad dice, aquí es lo que Dios dice. Y David se la creyó y eso es lo que te quiero pedir. Créetela. Cree que Dios tiene algo preparado para ti. Cree que Dios tiene un destino para ti. Así que pon a un lado las circunstancias y di conmigo, en Cristo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy todo lo que Dios dice que yo soy. Voy a alcanzar todo lo que Dios dice que puedo alcanzar. Esa era la actitud de David. Su tiempo de abrigo, esas noches, esas tardes solo, donde tenía que pelear con osos, con leones, le sirvieron para el momento donde él ya no estuvo escondido y estuvo en lo público. Y voy a leer lo que dice la Biblia que declaró él frente al rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 en adelante. Dice la Biblia, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi papá. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta a la presa. Y si el animal me ataca, yo lo sigo golpeando hasta matarlo. Wow. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Wow, qué seguridad tenía David y con qué valentía este muchacho hablaba. Él hablaba acerca de lo que Dios podía hacer. Él hablaba acerca de lo que en Dios él podía lograr, no hablaba de sus capacidades. Tal vez él en sus capacidades sabía que no lo podía lograr y de pronto eso es lo que te está deteniendo hoy. Pero si tú estás en el tiempo de abrigo con Dios, fortalécete, créele a Dios, revisa sus promesas, empodérate por dentro primero para que ese poder se libere luego por fuera. Si has soñado ser un empresario, empieza a planear tu negocio ahora que tienes tiempo. Si tu hogar no ha sido un hogar que ha estado fuerte, empieza a hablar con tu pareja, con tus hijos acerca de cómo fortalecer tu hogar. Que ese tiempo de abrigo haga de ti una mejor persona. No dejes guiarte por lo que ha pasado, la historia del pasado. Tu historia no puede marcar tu futura historia. En el nombre de Jesús yo quiero declarar que Dios está levantándote como nunca lo pensaste. ¿Y saben lo que ocurrió en la historia de lo que estamos leyendo? Que David ciertamente peleó con el gigante. El gigante también lo menospreció. El gigante también le dijo, ¿quién eres tú? ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Pero a David no le importó nada de lo que la gente dijera. Él sabía que en Dios tenía una asignación. Él había sido ungido como rey de Israel y aunque no estaba siendo embestido todavía, él dijo, pues voy a pelear y voy a liberar a mi pueblo. Y lo hizo. Y el rey Saúl, a causa de lo que pasó, de la oportunidad que David aprovechó, lo promovieron. Recuerda una cosa y quiero declarar, oportunidades de parte del cielo van a venir a tu vida en esta temporada. Oportunidades de parte de Dios van a venirte, hay que aprovecharlas. Así como le pasó a David, te va a pasar a ti. Fue promovido. Pero el rey Saúl se puso celoso. Celoso porque vio cómo la gente amaba a David, cómo la gente admiraba a David por las cosas que David había hecho. Y en su corazón se empezaron a levantar celos. Y siendo rey, se sintió amenazado de un soldado. Cuando la gracia y el favor de Dios están sobre tu vida, no hay nada ni nadie que te vaya a detener. Y es cierto, va a haber otros que van a tener celos de ti, pero no importa, sigue para adelante. Que no te dé pena ni vergüenza que Dios te haya bendecido, que no te dé pena ni vergüenza que Dios te haya promovido. Pero dice la Biblia que Saúl se enojó tanto que quiso matar a David y empezó a perseguirlo, empezó a ponerle trampas, al punto que David tuvo que huir y tuvo que irse a otra cueva. Y quiero leerte acerca de esto. Dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Y David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros
cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. Wow. Mira lo que le ocurrió a David. A David no le fue bien por la primera victoria que tuvo. A David no le fue bien por lo que hizo. David tuvo que enfrentar un momento difícil. El momento donde el rey lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Y dónde terminó David? David terminó en una cueva, en otro tiempo de abrigo. Se tuvo que esconder bajo la sombra del Todopoderoso. Algunas veces así te pasa a ti. Cosas pasan a tu alrededor inesperadas. Alguien te engaña, tu pareja te deja, tu esposo, tu esposa te es infiel, te despiden de tu trabajo, pierdes tu negocio, te lesionas en el alma, algo pasa y te toca meterte en una cueva. Las cuevas para muchos es sinónimo de huir, pero realmente una prueba es sinónimo también de protegerte, guardarte, retomar fuerzas, respirar profundo para recuperar el aire. Así le pasó a Elías también. Leemos la historia de Elías y juzgamos a Elías y decimos, pero ¿qué le pasó a este profeta que tan poderoso fue venciendo a tantos sacerdotes para luego con la voz de una mujer irse a esconder? Bueno, Elías se fue a meter a la cueva, se fue al abrigo, atemorizado, y ahí Dios lo visitó. Y Dios lo sacó siendo un profeta más poderoso. David se tuvo que ir a la cueva de Adulán. Pero algo que me impacta de esa historia es que a David se le unieron 400 hombres que estaban fracasados, endeudados, amargados, dice la Biblia. Pero al meterse con David en la cueva bajo el abrigo de Dios, esos hombres ya no fueron los amargados, los endeudados, los fracasados, the losers. Esos se llegaron a convertir en los valientes de David. Quiero declarar en el nombre de Jesús que si esta temporada de tu vida te agarró endeudado, fracasado, engañado, divorciado, deprimido, triste, te vas a levantar con victoria y con poder. Vas a ser como esos hombres que llegaron a David y se metieron bajo el abrigo de Dios para que Dios los fortaleciera. Dios fue su refugio, pero no solamente su refugio, Dios fue su restaurador. Y quiero contarte algo. Jesús vino a esta tierra a ser el restaurador, el libertador, el salvador, el sanador. Y eso es lo que Él ha prometido para ti. Aunque las circunstancias que estás viviendo hoy son las peores quizás de tu vida. Y algo que ha pasado es inimpensable, no habías pensado, inimaginable, mejor dicho. Y hoy estás enfrentando los desafíos de tu vida, vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Lo quiero declarar, si Jesús es tu Salvador y tu Señor, vas a salir adelante, vas a lograrlo en su poder. Quiero leerlo de la palabra, dice el libro de Lucas capítulo 4, versículos 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, declaró Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él estaba leyendo en una sinagoga una palabra y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús hizo esta declaración que para David se volvió un estilo de vida. David tuvo que vivir en su temporada momentos de victoria, tiempos de abrigo, resguardarse, reconstruirse, reinventarse y encontrar en Dios su propósito. Pero en la historia de David vemos que él siempre salió triunfante porque siempre confió en Dios. Y las palabras de Jesús cuando declaró lo que el profeta Isaías declaró, cuando esas palabras se hicieron reales en David y se pueden hacer reales en ti, todo cambió. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que tiene hoy tu corazón quebrantado? No sé, te engañaron. No sé, perdiste un negocio, fracasaste, tomaste decisiones incorrectas y hoy estás que no logras sobrellevar la culpa. Sé libre en el nombre de Jesús de eso. Deja que el Señor te reconstruya, así como un deportista que se lesiona alguna parte de su cuerpo. Va a tener terapistas, va a tener que ser operado, van a tener que hacer diferentes cosas para que vuelva físicamente a ser el mismo de antes. Así Dios lo está haciendo espiritual y emocionalmente sobre tu vida y en tu vida. Pero tú tienes que creerlo.
Tienes que entender y decir: Señor, te doy gracias por este tiempo de abrigo. Ese tiempo donde me estoy metiendo bajo tus alas para estar seguro. Porque en estas alas tuyas voy a ser transformado, operado y cambiado, mejorado. Como un auto que ha sido metido a un taller para hacerle upgrades, para hacerle mejoras. Dios te está mejorando hoy. Pero Jesús dice: yo he venido a dar libertad a los cautivos. Todo aquello que te puede haber estado atando, esclavizando, bajo el abrigo vas a ser liberado. Y quiero empezar a declarar que la presencia de Dios te está visitando y está manifestándose donde quiera que tú estás. Viéndonos, escuchándonos, Dios está manifestando su presencia y Él te está diciendo: hijo, métete bajo mi abrigo. En las noches, métete bajo el abrigo. Tus días de reposo, métete bajo el abrigo. Que tu hogar entero, que tus hijos sepan que Dios es el que los cubre. Quiero declarar que no hay enfermedad que te toque. Quiero declarar lo que la Biblia dice, que Él enviará a sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Quiero declarar que Dios enviará ángeles para que hagan un vallado a tu alrededor y que no va a haber enfermedad que te haga caer. Dios te protege. Y aún así te llegaras a enfermar, Dios te va a sanar, porque Jesús dijo: yo soy el sanador y he traído a ustedes buenas noticias. Y quiero terminar hablándote de esas buenas noticias. Dios ha prometido salvarte, perdonarte, sanarte, prosperarte. La pregunta es: ¿lo crees? Quiero orar por ti para que tú te puedas meter bajo el abrigo de Dios hoy. Y si ya entendiste que estás ahí, que puedas decirle: Señor, ayúdame a disfrutar este tiempo. Porque cuando vuelvas vas a volver siendo una persona más fuerte, a lograr lo que no has logrado, a romper los récords que no has roto hasta ahora. Porque Dios está haciendo una mejor persona. Dios te está empoderando hoy. Bajo su abrigo lo vas a lograr. Has estado frío, te vas hoy nuevamente a encender en Dios. La llama del Espíritu va a arder en ti. Así que déjame orar por ti. Al final voy a orar para que te entregues a Jesús si no lo has hecho, o te reconcilies con Él. Dile: Señor Jesús, en este momento yo me acerco a ti y me meto junto a ti bajo las alas de mi Padre Celestial. Que el Espíritu Santo de Dios hoy avive en el fuego que en mí estaba minimizado. Creo con todo mi corazón que lo voy a lograr. Creo que Dios tiene un plan. Creo que aunque todos se opongan a mí, yo voy a salir a tener victoria en ti, Señor. Gracias por este tiempo de abrigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una oración más que quiero guiarte a hacer. Si no te has entregado a Jesús, hoy lo puedes hacer. Es algo sencillo pero poderoso. Renunciando a confiar en tu religión, renunciando a confiar en tus buenas obras, pero confiando plenamente en Jesús y solamente en Él. Así que dile junto a mí: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento y te pido que me sanes de las heridas de mi corazón, que me limpies de toda culpa y que me llenes de tu Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones. Dice la Biblia que si hiciste esta oración te acabas de convertir en un hijo de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna y nosotros queremos celebrar junto a ti esta decisión que acabas de tomar. Así que ¿por qué no vas a porunavidamejor.org? Allí vas a encontrar un lugar donde puedes contarnos tu testimonio, tu historia de victoria que este día has alcanzado. También nos puedes seguir en las redes sociales. Ahí estamos: David S. Rivera, Iglesia Community, Penny Rivera, y que mi esposa. Así podemos juntos conectarnos y mantener ese crecimiento espiritual que tan necesario es para ti. Recuerda, tal vez te ha tocado aislarte, tal vez te ha tocado quedarte en casa, tal vez te ha tocado apartarte de tu familia, incluso de tu trabajo, de tu deporte, pero eso no es para derrota. Eso es para mejorarte. Eso es para hacer de ti una persona más fuerte. Lo vas a lograr en el nombre de Jesús. El enemigo no te va a detener. Jesús está contigo, te ha tomado de la mano y Él tiene para ti una esperanza, un futuro lleno de victoria. Todo depende de nuestra actitud. ¿Qué vas a hacer? ¿Quejarte, amargarte? ¿O vas a ser como esos hombres que llegaron con David a la cueva y pasaron de ser los amargados, endeudados, emproblemados, derrotados y losers a ser los valientes? Declaro que eres valiente. Declaro que lo mejor de tu vida está por venir.
Declaro que Dios te tiene bajo sus alas y estás seguro. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén.